¿Quieres poner a funcionar tu nevera con paneles solares? Hoy aprenderás a hacerlo con el profe Chris. Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a armar una planta solar para una nevera. Los componentes que vamos a utilizar son componentes de un sistema aislado fotovoltaico para paneles solares. En este primer ejemplo vamos a ver una planta solar para una nevera hasta de 220 litros. Entonces vamos a necesitar los siguientes elementos: un panel solar de 330 vatios, puede ser mono o policristalino. La recomendación principal es que si estamos en un lugar donde hay buena radiación, pueden utilizar un poli, pero por lo general, por lo menos acá en Colombia, se utilizan ya más que todo monocristalinos. Vamos a necesitar un controlador de carga MPPT, que es lo mejor para poder aprovechar al máximo la energía que nos está dando nuestro panel solar. Un controlador MPPT de 40 amperios, 12 voltios. Una batería en gel de 150 amperios, 12 voltios, ciclo profundo. Y un inversor de onda pura de 1500 vatios, 12 voltios. Si estás en Colombia, puedes comprar todos estos elementos conmigo. En la descripción de este video te voy a dejar mi contacto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar el positivo y el negativo del panel solar. Vamos a comprar un par de MC4, vamos a poncharlo, par de MC4 como lo colocamos acá, y vamos a utilizar cable solar de 4 milímetros cuadrados, 24 metros. ¿Por qué 24 metros? Porque vamos a utilizar 12 metros para el positivo y 12 metros para el negativo, para poder tener una distancia ideal entre el panel y el controlador, tener cable suficiente para hacer el recorrido y demás. Si necesitan más cable, pues podrían comprar mayor cantidad de cable. Vamos a necesitar, por lo menos acá en esta etapa de la conexión del panel al controlador, vamos a necesitar un mini breaker de un polo de 40 amperios DC que tenga una capacidad hasta de 125 voltios. 125 voltios es la capacidad máxima de tensión del breaker, pero el panel va a dar más o menos este de 330, por ahí unos 48 voltios más o menos. Bien, entonces vamos a interrumpir el positivo por medio del mini breaker de un polo. Entonces la conexión del positivo y el negativo irían a la entrada de positivo y negativo, entrada de panel solar. El controlador es muy fácil de conectar. Tiene su respectivo logo para conectar el panel y para conectar la batería. Nosotros conectamos el positivo con el positivo de entrada del panel, negativo con el negativo de entrada del panel, y vamos a interrumpir el positivo con el mini breaker. ¿Para qué? Para poder cortar la energía que viene de nuestro panel solar o protegerlo y demás. Bien, a la salida del controlador vamos a utilizar también lo mismo. Vamos a utilizar el cable solar, en este caso, que es un cable solar de 4 milímetros cuadrados, y vamos a conectar a nuestra batería. Entonces, ¿cómo sería el flujo de energía? Viene la energía del panel solar, entra al controlador de carga. El controlador de carga MPPT va a aprovechar al máximo la energía que viene de nuestro panel solar y vamos a poner a cargar nuestra batería. Realmente la nevera va a funcionar es con la energía que viene de la batería. ¿Y quién carga la batería? La va a cargar como tal el panel solar. El panel solar funciona de una forma muy variable durante el día. La constancia energética la vamos a sacar desde la batería. Bien, vamos a hacer lo mismo, interrumpir la energía que viene de nuestro panel solar en el positivo por medio del mini breaker. Recuerden que estamos utilizando son mini breaker de corriente directa, porque el panel solar nos va a generar es corriente directa y la batería pues también va a almacenar y va a sacar es corriente directa. Entonces mucho cuidado con utilizar lo que debemos utilizar. En este caso serían mini breakers. El cable que vamos a utilizar acá puede ser el mismo cable solar, porque pues realmente el flujo de corriente aquí máxima podrían ser 40 amperios. Y este cable solar de 4 milímetros cuadrados puede soportar sin ningún problema los 40 amperios. Bien, vamos a utilizar aquí terminales para batería, terminales bimetálicos de ojo.
los vamos a ponchar. Les recomiendo el terminal para cable número 4. Colocamos el cable solar ahí, puede ser doble, para que quede apretadito en los terminales. Aquí está el listado, ¿no? Aquí les voy a dejar el listado. Ahorita lo vamos a revisar. Bien, entonces ya conectamos el flujo de corriente del panel. Pasa por el controlador, sale el controlador hacia la batería y ahora tenemos que alimentar el inversor. Entonces ahí sí ya les voy a recomendar es cable para batería, en este caso cable para batería número 2. ¿Por qué? Porque es que como el inversor tiene que transformar la corriente directa en alterna, va a ser un consumo alto de corriente, va a fluir bastante corriente. Entonces les recomiendo un buen cable. Todo eso está calculado, ¿no? Y si quieres aprender a hacer los cálculos, te recomiendo que te metas ya mismo a nuestro curso de energía solar fotovoltaica en vivo online, donde podrás participar en las videoconferencias privadas y tener todo un material en nuestra plataforma privada. Toda la información de tu proceso de matrícula en la descripción de este video. Y por haber participado de este video tienes beca del 80%. Bien, entonces estamos utilizando acá cable número 2. Tenemos que comprar, acá sería el doble de borneras número 2. O sea, necesitamos 2 pares. Aquí en el listado me equivoqué, coloqué un solo par, pero les recomiendo 2. ¿Por qué 2? Porque un par va a ser para conectar el positivo y negativo que viene de la batería y otro par va a ser para conectar el inversor. Estas roscas especiales, estos tornillitos que tiene el inversor. Bien, muy bien. Ahora para sacar corriente alterna, que es la corriente que utilizamos en nuestra nevera, pues les recomiendo utilizar cable número 10 para conectar acá la salida del inversor. Estos inversores pueden tener salida de borne para colocar el cable pelado, o puede tener una salida de toma corriente. Entonces tocaría colocarle ahí una clavija y sacar por medio de esa clavija y cable número 10 a un mini breaker de 2 polos de corriente alterna de 20 amperios. La salida de ese mini breaker le colocamos el cable también AWG número 10, porque el cable es más delgado acá que acá, porque pues acá es corriente directa y acá es alterna, y como el voltaje es más alto, son 120 voltios, pues el flujo de corriente va a ser mucho más pequeño. Entonces vamos a necesitar menos espesor o menos calibre en el cable. Y la salida de este mini breaker sí le colocamos ahí bien bacano, bien sabroso, un toma corriente doble, y ahí conectamos nuestra nevera. Esta sería la configuración hasta para nevera de 220 litros, 220 litros. Ese sería el listado de materiales para esa nevera. Pues esa nevera en algunas partes la tienen, es una nevera relativamente mediana. Ese sería todo el listado. Le pueden tomar un pantallazo, pueden pausar, y ya que van a pausar para ver ese listado, le dan like con la mejor energía y pueden comentar en la casilla de comentarios desde qué lugar del mundo nos están viendo. Yo les agradezco desde ya todo el apoyo que nos están dando en este canal. Todas esas personas que están aprendiendo con nosotros y se están suscribiendo nos están ayudando muchísimo a crecer. Bien, ya para una nevera más grande de 380 litros sería lo mismo, pero cambiaríamos el panel solar por un panel de 540 vatios. Ya por lo menos acá en Colombia en esa potencia se consiguen solamente son monocristalinos, monoper, que monoper es una excelente tecnología porque el PER es como un diseño en el vidrio que permite aprovechar mejor los rayos solares para que no reboten tanto y se concentren más. Recuerde que los paneles solares funcionan es con la luz, no con el calor. Cambiaríamos el panel por un panel más potente, mayor capacidad de generación de energía, uno de 540 vatios, y una batería mucho más grande de 250 amperios, porque pues para poder tener mayor generación tenemos que tener mayor capacidad de almacenamiento en batería. El inversor es el mismo, es uno de 1500 vatios, queda bueno, queda sabroso, porque realmente la nevera de 580 litros te puede trabajar bien con un inversor de 1500 vatios. Si requieres uno de 2000 también lo puedes hacer con esta misma configuración, porque realmente la nevera no te va a consumir los 2000 vatios o los 1500 vatios del inversor. Ni siquiera la nevera que habíamos visto anteriormente consume el de 1500, no. Yo porque les recomiendo el de 1500, porque como las neveras tienen unos picos de arranque, esos picos duran muy pocos segundos. Entonces el inversor, como es un inversor bueno, robusto, los va a aguantar sin ningún problema. Pero
le recomiendo un inversor robusto para los picos. Normalmente esta nevera puede consumir unos 200 vatios, no consume mucho. Ya para la configuración de 380 litros, pues sería lo mismo como les había dicho a ustedes, mismo cable, mismo todo, pero el panel y la batería sería más grande. Este es el listado de materiales, para la nevera hasta de 380 litros. Entonces lo pueden pausar, pueden tomar un pantallazo para que puedan comprar todos estos materiales. Recuerden que si están acá en Colombia pueden comprar todos los materiales con nosotros. En la descripción de este video está mi contacto para que me puedan contactar. Si quieren una asesoría personalizada, también te puedo cotizar tu asesoría personalizada para que puedas volver realidad tu proyecto. Muchas gracias por habernos apoyado en este video y los esperamos en la próxima clase gratuita que damos por aquí por YouTube. Muchas gracias.